gente dice sincera cada que se hace un casorio. ¿Qué hubo detrás de la cinta de Dos tipos de cuidado? Pedro Infante y Jorge Negrete actuarían por primera y última vez juntos en un melodrama. Pedro no quería trabajar con Jorge, no aceptaba su papel en tal proyecto, pero Ismael Rodríguez lo convencería diciéndole que era su oportunidad de crecer al lado del charro cantor, a quien tanto admiraba. Pues precisamente por eso, Ismael, ¿cómo me vas a poner al lado de don Jorge? Él tiene un titipuchal de voz y me va a opacar, yo solamente tengo un hilillo. Pero al final de cuentas, Ismael logró convencerlo. Ahora, la tarea aún más difícil, convencer al charro cantor, quien se negaba a trabajar con un muchachito que no estaba según a su nivel. Pero no sería eso, tenía miedo de que ese muchachito lo desbancara y lo dejara muy abajo como actor, ya que sabía que a Pedro lo seguía todo el pueblo mexicano. Pero al final de cuentas, Jorge Negrete aceptaría la propuesta de Ismael Rodríguez, poniendo como condición que se le aumentara el sueldo y modificara el guión del libreto. Para esta novia no hay pena, pues va a tener buen marido. Pedro y Jorge harían una película inolvidable, pero a decir verdad, nunca serían amigos como lo pudiera decir la gente. Jorge vio a Pedro muy X, y Pedro a Jorge con admiración, pero esta se vería desmoronada al tratarlo en la filmación. Jorge Negrete llegaba en ocasiones tarde a sus llamados, cosa que a Pedrito le molestaba, y le decía a Ismael: ¿y ahora cuánto más esperamos a la estrella? En una ocasión, Jorge Negrete tenía un vaso con agua y cuando pasó Pedro, aventó un buche a los pies del actor, cosa que molestó a Pedrito, porque lo tomó como un insulto. Jorge le dice: perdóname, chaparrito, no te vi. Pero al momento de actuar, a Pedro todo se le olvidaba. Esto era en cuestión de segundos. Pedro le dice a Ismael: tenías mucha razón, ahora me doy cuenta de quién es en realidad este tipo, y yo tanto que lo admiraba. Pedro no cambiaba su forma de ser, hacía sus clásicas bromas y chistes, etcétera, etcétera, y tenía a todos a su alrededor. En ocasiones, a Jorge no le quedaba de otra más que integrarse a la bola. Y sí se reía, pero no muy convencido. Jorge Negrete poseía un carácter difícil, era de muy pocas palabras, nunca se le veía bromear con los técnicos, poseía una disciplina militarizada con la cual se formó, mientras que Pedro era el humilde carpintero de Guamúchil, Sinaloa, que sin formación actoral dio lo máximo en la pantalla. También se dijo que una vez llegando a los estudios, Pedro vio a Jorge parado con sus guardaespaldas y pasó acompañado del suyo, el indio Sandoval. No se saludaron, pero cuando Pedro avanzó, Jorge desenfundó y aventó 2 disparos. Pedro se regresó y le dijo: ¿pues qué fue eso? Jorge le respondió: perdóname si te asusté, pero pues no eran para ti, se fueron solitos. Pedro se llevó a empujones a Negrete a un set donde la atrancó la puerta y se escuchaban golpes y cachetadas, y que cuando por fin salieron, vieron a Negrete con la boca lastimada. Y bien, amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión. Espero haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente. Gracias, hasta la próxima y chao. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar, no le saques, si le saco,